Buenos días. En el video de hoy hablaremos del tema, el papel que tienen los bancos centrales en la oferta monetaria. Mi equipo está conformado por Nancy Arely Cruz Carvajal, Rosa María Morán Samaniego, Octavio Arias Climas y yo su servidora Citlali Arias de Jesús. Comencemos. El Banco Central es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad fundamental de manejar los asuntos monetarios de un país. Después de los pánicos bancarios, en 1907 en Estados Unidos se llevó a cabo la promulgación de la Ley de la Reserva Federal de 1913, que tiene como objetivo tener un crecimiento económico en línea con el crecimiento potencial de la economía, alto nivel de empleo, precios estables y tasas de intereses moderadas de corto plazo. El sistema de la Reserva Federal consta de la Junta de Gobierno en Washington, D.C. y de los bancos regionales de la Reserva. El cuerpo clave en la toma de decisiones del sistema de la Reserva Federal es el Comité Federal del Mercado Abierto. En la actualidad, los bancos de la Fed son los que supervisan a los bancos de los diferentes distritos, operan el Sistema Nacional de Pagos y participan en la formulación de la política monetaria. Existen 12 bancos regionales de la Fed ubicados en las grandes ciudades. Las metas de los bancos centrales son objetivos múltiples, meta de inflación y meta de tipo de cambio. Las funciones de la Fed son supervisar y regular a las instituciones bancarias, proporcionar servicios financieros a los bancos y al gobierno, conducir a la política monetaria mediante la determinación de las tasas de intereses de corto plazo, entre otras. La Reserva Federal es una agencia independiente, aunque responde directamente al Congreso, atiende las sugerencias del presidente y siempre que hay conflictos entre obtener beneficios y promover el interés público se alinea con el interés público. Así como Estados Unidos cuenta con la Reserva Federal, cada país de Latinoamérica y el Caribe cuenta con un banco central. Los bancos centrales se hallan en el centro del escenario de la macroeconomía porque básicamente determinan las tasas de interés de corto plazo. La Reserva Federal conduce su política mediante la modificación de una importante tasa de interés de corto plazo, llamada la tasa de fondos federales, que es la tasa de interés intrabancaria por el uso por un día de las reservas bancarias. Esta es controlada mediante tres importantes instrumentos de política monetaria: las operaciones de mercado abierto, los préstamos de ventanilla o redescuento y la política de requerimientos de reservas. El balance del Banco Central desempeña una función fundamental al proporcionar la confianza que respalda la mayoría de los tipos de dinero en una economía. Sus principales pasivos son los billetes y las reservas de bancos comerciales. Es así que el Banco Central vende valores para reducir las reservas con el fin de elevar las tasas de interés a su nivel objetivo. El Comité Federal del Mercado Abierto se reúne 8 veces al año para decidir la política monetaria y girar instrucciones de operación al Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Debemos recordar que aunque la Fed establece el nivel general y la tendencia en las tasas de interés, muchos otros factores intervienen para determinar las tasas de interés y las condiciones financieras. Mecanismos de la transmisión monetaria. Estos comprenden los canales mediante los cuales los cambios en la tasa de referencia afectan a las demás tasas de interés, al crédito, a los precios de los activos, al tipo de cambio y a las expectativas de los agentes económicos. El efecto de los cambios en la política monetaria en el producto se divide en dos pasos. El primero son las tasas de interés y la demanda de inversión. Dentro de la primera imagen se puede observar una gráfica de oferta en donde se observa que la demanda de inversión es la misma que el costo de capital. Y en la segunda imagen es una gráfica de demanda en donde se simplifica el análisis quitando la inflación, los impuestos y el riesgo. Paso segundo son los cambios de la inversión y del producto. Este es el impacto sobre la demanda agregada, como se muestra en la figura, en donde la curva C más I más G del gasto total es una función del producto total en el eje horizontal. Con la tasa de interés original R, el producto se halla en el nivel de primero Q. El reto de la trampa de liquidez es un fenómeno económico en el que la política monetaria convencional pierde capacidad de estimular la demanda agregada. La política monetaria en el marco OADA se muestra en las siguientes imágenes un cambio en la política monetaria a causa de un incremento en la demanda agregada, en, las, en donde las curvas de oferta y demanda agregada demuestran el incremento sobre el equilibrio macroeconómico general. El incremento en la demanda agregada producido por una expansión monetaria se muestra en el desplazamiento hacia la derecha de la curva D, como aparece en la siguiente imagen. Este desplazamiento ilustra una expansión monetaria en presencia de recursos no utilizados con una curva OA relativamente plana. La política monetaria en el largo plazo es la expansión monetaria que afecta principalmente al nivel de precios con poco o ningún impacto en el producto real. ¿Cómo altera las reservas federales las reservas bancarias? Mediante una combinación de requerimientos de reserva, operaciones de mercado abierto y el redescuento, la Fed normalmente puede determinar el monto de reservas bancarias dentro de límites muy estrictos. Operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son una herramienta fundamental de un banco central para aplicar la política monetaria.
Estas son las actividades a través de las cuales la Fed afectará a las reservas bancarias al comprar o vender valores gubernamentales por el mercado abierto. La política de redescuento, un respaldo a las operaciones de mercado abierto. El redescuento es un servicio en el cual los bancos y los distribuidores primarios pueden obtener préstamos de fondos adicionales cuando los necesiten. El redescuento persigue dos propósitos: complementar las operaciones de mercado abierto constituyendo reservas cuando se necesiten en el corto plazo y constituir una fuente secundaria de respaldo para proporcionar liquidez a las instituciones si las condiciones de crédito se tornan más restrictivas. Prestamistas de última instancia. Cuando bancos o instituciones financieras se encuentran imposibilitados para cumplir sus obligaciones o se hayan quedado sin activos líquidos y sin líneas de crédito, un banco central puede interrumpir el escenario y ser prestamista de última instancia. La función de los requerimientos de reservas. La naturaleza de las reservas. En un sistema bancario libre, los banqueros prudentes necesitan tener siempre a la mano algunas reservas. Tendrían que mantener una pequeña fracción de sus depósitos en efectivo para pagar a los depositantes que desean convertir sus depósitos en dinero o que giraron cheques contra sus cuentas. Requerimientos de reserva legal o encaje legal. A los bancos se les exige que conserven una fracción fija de sus cuentas de cheques como reserva. Esta fracción se conoce como encaje legal. La determinación de la tasa de fondos federales. La tasa de interés de equilibrio de los fondos federales se determina con el punto en que la oferta y la demanda son iguales. Lo importante aquí es que la Fed pueda alcanzar su meta mediante la compraventa de valores, es decir, mediante las operaciones de mercado abierto. La tasa de fondos federales, que es la tasa de interés de mercado más importante en el corto plazo, está determinada por la oferta y la demanda de reservas bancarias. Al vigilar constantemente el mercado y al aportar o retirar reservas según sea necesario con sus operaciones de mercado abierto, la Reserva Federal puede asegurar que las tasas de interés a corto plazo se mantengan muy cerca del nivel esperado.